son barrios enteros prácticamente, que han sido arrasados por este sismo, y tienen las mismas similitudes, bueno, en cuanto a antigüedad, en cuanto a informalidad en la construcción. En algunos casos bueno, se evidencia pues bastante informalidad. Claro, se ha visto muchas estructuras, incluso se ven las imágenes que son estructuras recientes, ingeniero Cornejo. Efectivamente, sobre todo, bueno, hemos visitado en la ciudad de Manta, hemos visto conjuntos habitacionales por estrenar, de aproximadamente un promedio de 14, 15 pisos, muy similares a los que se vienen desarrollando en los últimos 20 años en el Perú. Entonces, estos edificios, este conjunto residencial que hemos visitado, efectivamente, como tú lo dices, previo al estreno ha fallado, lógicamente. Sin duda, qué bueno preguntar qué factores son los que concurren para que se den estas situaciones, las comprendemos, ¿no? Pero ¿cuánto se estima que costaría la reconstrucción y a cuánto más o menos ascienden las pérdidas? El presidente Correa ya da un aproximado, pero incluso ha pedido un préstamo a nivel internacional del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, actualmente se está hablando de una cifra, bueno, se les ha concedido préstamos, creo, cercanos a los 700.000 millones de dólares, y se está estimando un promedio de 2.000 millones de dólares reparar los daños que ha causado el sismo. Claro, ahora la interpretación de los ojos de un ingeniero, ¿no? ¿Cuáles son los factores que llevan a esta situación dolorosa que está viviendo, o que, bueno, está viviendo todavía Ecuador, ¿no? Bueno, fundamentalmente yo veo ahí hay mucha informalidad, mucho relajo en cuanto a la supervisión y verificación de las calidades de la construcción. En esto juega mucho el papel de las municipalidades, que tienen que pues, supervisar y vigilar la calidad de las construcciones, y en las que ya existen, verificar las condiciones de seguridad, de tal manera que en la eventualidad de un sismo pues no se tenga tantas pérdidas humanas. Acá en Ecuador han habido sitios, bueno, el sismo se produjo a las 6:58 de la tarde, si no me equivoco, el día sábado, y mucha gente está en esas horas haciendo compras, entonces han habido centros comerciales que han colapsado, y es ahí donde ha fallecido gran cantidad de las personas. Claro, como nos imaginamos, ingeniero Cornejo, que ustedes han ido con una agenda específica a verificar, a observar y detectar, ¿no?, cuáles son las fallas. Claro, usted ya me menciona algunas, ¿no?, pero en profundidad, ¿cuáles son en sí, ¿no?, a ojo de un ingeniero? Bueno, como le digo, en muchas hay fallas de diseño, son diseños, se evidencia, y casualmente nosotros estamos preparando todo un reporte que va a ser presentado muy pronto, en donde con tomas fotográficas desde nuestra óptica de ingenieros, pues visualizamos las fallas tanto en pórticos, en columnas, en vigas, en reforzamientos, sí. En la calidad de los reforzamientos, por ejemplo, tipo de suelos, sin duda. Lógicamente también la calidad de suelo, las estructuraciones que tienen estos edificios. Y ahora la fiscalización de la autoridad local, nos imaginamos que también tiene mucho que ver acerca de la calidad de cómo se va desarrollando las construcciones, ¿no? Claro, las actuales, posiblemente las mucho más antiguas, pero también tendrían que haber una fiscalización para ver de qué manera se preserva la vida de los usuarios, de los vecinos, de la población bajo esas viviendas que pueden ser ya pues quizá un poquito en riesgo para la población. Por supuesto, como decíamos al inicio de la entrevista, somos muy similares. O sea, hay construcciones que, por ejemplo, posiblemente han sido proyectadas para 2 niveles, y que con el transcurrir del tiempo pues se les ha incrementado 2 más o 3 más. Entonces es similar, entonces, ¿no? Es similar. Entonces ahí juega mucho la fiscalización de las municipalidades. Entonces que uno ve pues que en determinados momentos se empiezan a incrementar los niveles de las edificaciones y no se hace la fiscalización adecuada. Por eso le decía que es muy similar a lo que sucede en el país, lamentablemente. Claro, ingeniero Javier Cornejo, las tecnologías de la construcción están asegurando actualmente, digamos, las construcciones que sean más seguras y sean más eficientes.
Ya eso ya a nivel global, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, claro, si Chile. Nosotros vamos digamos, a nuestra realidad, al país, y conforme a todos estos eventos que suceden, nosotros tenemos una normatividad realmente buena. El asunto, pues, es lo que falla es la aplicación. Aplicarla, claro. La aplicación y la fiscalización. Ahí es donde falla. Recientemente se ha aprobado una modificatoria de la norma sismo resistente en el país y realmente contamos con buenos elementos técnicos para poder llevar a cabo todas estas edificaciones. Bueno, claro, interesante lo que usted nos señala. Y bueno, ¿cómo podríamos ilustrar para que el público nos siga sobre cómo estas tecnologías aportan a construcciones saludables y seguras y lógicamente no entran en lo que se refiere a la construcción informal, ¿no? Lógicamente todas estas tecnologías permiten, pues, asegurar digamos, la inversión que se ejecuta. Como le digo, las normas que tenemos en el país realmente son, digamos, de primer nivel. Existen tecnologías adecuadas que permiten garantizar que las construcciones realmente sean adecuadamente seguras, ¿no? Sí las hay, o las tenemos, mejor dicho. Claro, ahora, por cierto, nosotros tenemos este boom de la construcción que ya viene muchos años. Yo creo que es importante que la población misma reconozca la calidad de la vivienda o de la construcción en la que va a estar viviendo o va a estar posiblemente en labores, en trabajo, ¿no? De qué manera darle, porque uno no sabe cuándo puede ocurrir, el ingeniero Camilo, no sabe cuándo va a pasar y hasta dónde puede resistir estas estructuras, ¿no? Las que tenemos nosotros, porque se nos dice que se nos viene uno y muy fuerte. Así es, lógicamente ahí, como insistimos, juega mucho el papel de las municipalidades. Yo pienso que las municipalidades deben tener una labor más decidida en cuanto a la verificación de las construcciones que se hacen en el país y las que ya existen, ¿no? Visitar de repente los barrios, las viviendas, identificar las zonas débiles de tal manera que puedan ser reforzadas. Hasta donde tengo entendido, el Ministerio de Vivienda tiene un programa de este tipo de reforzamiento de algunas viviendas. Entonces ellos ya han desarrollado un trabajo y pienso que las municipalidades, y de repente en colaboración con los colegios profesionales, podemos desarrollar una labor de verificación de tal manera que permita, en el supuesto que las viviendas tengan alguna debilidad, poderla reforzar. Claro, es importante, ingeniero Cornejo. Bueno, lo que vivimos el 15 de agosto del 2007 fue terrible. ¿Cómo están las estructuras donde se reúne mucha gente, que son iglesias, centros hospitalarios? ¿Cómo están los colegios? ¿Cómo están los centros comerciales? ¿Cómo están todos esos que son los principales focos de riesgo en un caso de un movimiento telúrico? Como les digo, cada sector en el país ha desarrollado todo un proceso, digamos, de verificación de estas edificaciones. Por ejemplo, en el caso de hospitales, hace algunos años se hizo todo un estudio de los hospitales, por ejemplo, de Lima, y en donde se identificaron una serie de fallas que realmente fueron puestas sobre la mesa de tal manera que los edificios o los hospitales en este caso sean reforzados. Eso ya se ha venido desarrollando. Igualmente el Ministerio de Educación tiene todo un programa de identificación de la calidad de sus construcciones. Lo más crítico, yo diría que son, bueno, la identificación de las calidades, sobre todo de los centros comerciales. Las zonas comerciales, realmente ahí hay hay mucha inversión y hay también mucha riesgo de falla. Mucha sobreexposición, porque no se sabe a qué magnitud de seguridad se tienen las estructuras. Sí, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Manta hay el caso de un centro comercial, una galería, digamos, donde en ese momento, en esas horas, había mucho público. En Ecuador estaban iniciando el proceso escolar y mucha gente estaba haciendo sus compras de útiles escolares. Hay familias enteras que han fallecido, porque el edificio colapsó, digamos, totalmente colapsó. En ese centro comercial murieron 70 personas en Manta, solamente, y familias enteras.
Bueno, hay otra, y claro, hay que ver también, prever lo que son los servicios, el agua, el servicio eléctrico, cómo estamos en agua, el servicio sanitario, la ciudad, cómo está en un caso de colapso, cómo quedamos. Bueno, en lo que respecta a Lima, sí, realmente, bueno, ya es de más decir que, bueno, tenemos muchas zonas en donde las redes solamente ya están totalmente colapsadas, son antiguas, ¿eh? Si bien es cierto, se apoya un programa, digamos, de recambio, pero realmente tenemos zonas bastante vulnerables. Sin duda, ingeniero Cornejo, para el próximo gobierno que asume el 28 de julio hay una gran responsabilidad en este sentido, en este rubro, y creo que es tener, digamos, una idea clara desde un colegio profesional como son los ingenieros, darles un aporte, decir en dónde hay que poner ojos y hay que poner mucho cuidado, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos llevando a cabo esa labor, vamos constantemente realizamos tareas de capacitación y bueno, en este caso vamos a hacer un informe de tal manera que sea expuesto a la comunidad y se tome en cuenta que Ecuador como Perú somos muy parecidos, entonces hay que aprender de la lección de tal manera que no tengamos tantas pérdidas como ya se está pronosticando. Claro, y a propósito, para finalizar, ingeniero Cornejo, esta situación de los delegados municipales que tienen que ver muy cerca con los colegios, tanto de ingenieros como de arquitectos, frente a los revisores urbanos, allá, ¿cuál es la supervisión, la fiscalización en Ecuador? Era muy similar a la... También, vaya, Dios. Y también están en ese proceso de cambio, o sea, porque realmente, efectivamente... ¿Quién se copió a quién? ¿Ah? ¿Quién se copió a quién? Bueno, ahí parece que nos sacaron un poquito la delantera. Dios mío, claro, las empresas constructoras que están en el Perú pasan la frontera y también tienen licitaciones y obras allá, ¿no? O también vienen de allá, así es. ¿Pero cómo es eso? Como les digo, los reglamentos de supervisión se han flexibilizado tanto en donde realmente no se lleva a cabo una buena fiscalización, o sea, una fiscalización, una supervisión permanente de profesionales que permitan que las construcciones estén adecuadamente construidas, ¿eh? Entonces esa reglamentación tiene que ser un poquito más rígida, de tal manera que permita a los profesionales, a las municipalidades, efectuar una fiscalización adecuada. Recientemente se ha debatido la nueva ley de licencias de construcción y bueno, estamos a la espera de ver cuál es la redacción final, ¿eh? Porque nosotros como colegio profesional hemos presentado observaciones a dicha ley y realmente esperamos de que haya sido recogido. Bien, ingeniero Cornejo, gracias por estar esta mañana a través de Palabra de Ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y bueno, previo al Día de la Madre, desearles que en el Día de la Madre lo pasen muy bien y sobre todo a nuestras madres ingenieras. Gracias, ingeniero Cornejo. Gracias.